Pues hola, buenos días, soy Lorenzo Racó, profesor de eficiencia energética, y en la clase de hoy vamos a hablar sobre la sección H0 que se introdujo en la última actualización del código técnico. Y bueno, pues es una novedad con respecto a las secciones anteriores que iban de la 1 a la 5. Ahora tenemos una sección primera, por ello se llamarlo H0, que nos habla sobre la limitación del consumo energético de los edificios. ¿De acuerdo? Hemos preparado una pequeña presentación donde desgranaremos los puntos básicos que trata esta sección, así como las definiciones perdón, las definiciones de los distintos conceptos que surgen que aparecen en el texto de la sección, y pues, para que queden claros y no haya ningún problema a la hora de entenderlos, ¿de acuerdo? Pues bueno, vamos a comenzar por, como hemos dicho, por unas definiciones que, aunque en lo que es el documento básico se encuentran en los anexos, ¿de acuerdo? Sí que yo veo más importante poderlas ver un poco antes, para luego a la hora de leer el texto conocer los conceptos y saber qué es lo que estamos hablando, qué es lo que estamos leyendo. ¿De acuerdo? Pues bueno, aparecen conceptos como la demanda energética, el consumo energético, la energía final. Y bueno, vamos a ver un poco qué es lo que significan cada una. La demanda energética, como podéis ver en la presentación, es la energía útil necesaria que tendrían que proporcionar los sistemas técnicos para mantener en el interior del edificio unas condiciones definidas reglamentariamente. Esto es, pues, establecer unas condiciones de diseño, como puede ser una temperatura en invierno de 20 grados, 21 grados, una temperatura en verano de 24 o 25 grados en el interior del edificio, manteniendo las humedades dentro de unos parámetros aceptables. Y bueno, pues qué energía se va a necesitar para poder mantener esas condiciones sin que haya cambios por el entorno, o que haya pérdidas energéticas o ganancias energéticas en verano y demás. Bueno, esto es la demanda, ¿de acuerdo? Otra cosa ya será los sistemas que necesitaremos para poder satisfacer esta demanda, ¿de acuerdo? Según el sistema, incluso veremos que la energía consumida será incluso más alta que la demandada, o que hablando de energía final, perdón, ya lo veremos en este concepto. Entonces, bueno, dependerá un poco también de qué tipo de combustibles o qué tipo de sistemas elijamos para cubrir esta demanda, que nos podrá cambiar también la calificación energética del edificio, ¿de acuerdo? Bueno, lo que es la eficiencia. El consumo energético del edificio, como podéis leer, son definiciones que he cogido textuales, ¿de acuerdo? Para que no haya ningún malentendido. Pues el consumo energético es la energía necesaria para satisfacer la demanda energética de calefacción, refrigeración, ACS, y en edificios que no sean residenciales privados, la iluminación del edificio, ¿de acuerdo? Todo esto es teniendo en cuenta la eficiencia energética de los sistemas. Entonces, ¿el consumo qué es? Es cuánto gasta nuestro edificio para satisfacer los sistemas que hacen que tengamos este confort térmico en los edificios, en los interiores, perdón. Pues cuánto gasto para satisfacer la demanda que hemos definido en primer punto, ¿de acuerdo? Pues la demanda pueden ser 1000, pero igual luego, depende del sistema que pongamos, podemos tener un consumo de 1200. Para satisfacer una energía de 1000 estaremos perdiendo 200 por el camino, ¿de acuerdo? Entonces, para que quede claro, son dos parámetros distintos. La demanda es lo que el edificio nos pide, y el consumo es lo que nosotros necesitamos darle para satisfacer todo lo que nos pide, ¿de acuerdo? No sé si de momento, bueno, voy a ir pasando al chat, si os parece, para ir mirando que no tengáis ninguna duda. En un principio, de momento, esto ya os digo, son definiciones que tenéis en el anexo del H0, que la verdad es que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 hojitas. Es bastante cortito, y bueno, que es recomendable que le echéis un ojo si queréis después de esta clase, para que
para afianzar los conceptos que podamos ver, ¿de acuerdo? La energía final es una de las cosas, es uno de los conceptos que se definen en esa sección más importante de cara a luego entender las certificaciones, los certificados que obtendremos con los programas homologados o con los programas reconocidos a la hora de obtener la calificación energética de una vivienda, ¿de acuerdo? La energía final es la energía tal y como se utilizan los puntos de consumo en la forma que sea, ¿de acuerdo? O sea, es cuánta energía vamos a usar perdón, me atasco y no... Es cuánta energía vamos a necesitar para satisfacer, para dar el consumo energético que satisfaga la demanda, ¿de acuerdo? La energía final es la energía en el punto donde se utiliza, es la energía utilizada en el punto de utilización, ¿de acuerdo? O sea, digamos que si necesitamos utilizar 2 kilovatios hora de electricidad, pues son 2 kilovatios hora de energía final, no hay que hacer ninguna transformación ni tenemos nada, ¿de acuerdo? O sea, es en la forma energética que sea, tanto electricidad, carburantes o combustibles en calderas o en generadores, pues bueno, será esta, ¿de acuerdo? Este concepto de energía final, pasamos a la siguiente diapositiva, este concepto de energía final viene un poco ligado al que creo yo más importante que viene definido en este documento, que es la energía primaria, ¿de acuerdo? La energía primaria es la energía que, bueno, vamos, si queréis podemos verla, sobre todo para Fernando, perdón Fernando, que no me acuerdo que no lo estás viendo, ¿de acuerdo? Perdón, vamos a leer, Fernando, te voy a leer un poco qué es lo que dice el H0 sobre la energía primaria. Es la energía suministrada al edificio procedente de fuentes tanto renovables como no renovables que no ha sufrido ningún proceso previo, ni conversión, ni transformación, ¿vale? Esta es la energía contenida en los combustibles y otras fuentes de energía e incluye la energía necesaria para generar la energía final consumida, que hemos hablado anteriormente. Con lo cual, incluye las pérdidas por el transporte, las pérdidas por almacenamiento, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues esta energía es uno de los parámetros que nos van a medir los programas, ¿de acuerdo? Entonces, no es lo mismo consumir electricidad directamente que, por ejemplo, para calentar no es lo mismo consumir 2 kilovatios hora de electricidad para un radiador eléctrico que consumir 2 kilovatios hora de gas para calentar la misma estancia. ¿Por qué? Pues porque cada uno de nuestros sistemas, cada uno de nuestros tipos de energía que hemos utilizado, ya sea eléctrica, en el primer caso que he comentado, de radiadores eléctricos, pues energía se va a generar, pues vamos a poner un ejemplo que pues puede ser bastante típico. Se puede generar en una central hidroeléctrica, por ejemplo, o en una central combinada de gas. Se nos puede generar fácilmente a 150, 200, 300 kilómetros de nuestra casa, ¿de acuerdo? Esa energía va a pasar a unos transformadores, se va a levantar a alta tensión, se va a distribuir por alta tensión a lo largo de varios kilómetros. Cuando llegue cerca del punto de consumo, se va a ir rebajando la tensión en distintas fases de transformación hasta que nos llega a nuestros 230 voltios en nuestras tomas de casa, ¿de acuerdo? Que es donde nosotros enchufaremos el radiador. A lo largo de todo este proceso ha habido bastantes pérdidas. Como sabéis, las pérdidas en los conductores son proporcionales al cuadrado de la intensidad, ¿vale? Entonces, bueno, pues a lo largo de todos los kilómetros que ha tenido que viajar esta electricidad se habrán sufrido pérdidas. ¿Qué quiere decir? Pues que si nosotros hemos gastado 1, probablemente para la generación igual ha habido que generar 2 o 3. Fácil. No recuerdo ahora mismo cuáles eran los factores de conversión, ya perdonaréis. Es una tablita que podéis encontrar en el IDAE, que es de hace ya un par de años o 3. Creo que 3 o 4, ahora mismo estoy dudando. Creo que, bueno, me parece que la van a actualizar por el tema del H0. Es algo que debería estar ahora un poco ya, que debería estar actualizado o al menos tener un poquito
llevarlo de manera más actualizada según los tiempos de ahora. Y bueno, pues simplemente eso en el caso de la electricidad, como os he comentado, y en el caso del gas, pues tiene que ver la energía necesaria para la extracción de ese gas, la energía necesaria para almacenarlo y la energía necesaria para el transporte. Pues puede haber habido un transporte por carretera, en camiones presurizados, o el transporte directamente en gasoductos y luego hasta que llegue a las canalizaciones de casa. Dependiendo del combustible o de la energía usada, ya veréis que si encontráis en el IDAE podéis encontrar fácilmente la tabla, de acuerdo a los factores de conversión en energía primaria. Leáis eso y encontraréis la tabla sin problemas, de acuerdo. Ya veréis que un kilovatio hora es muy distinto dependiendo del combustible o de la generación por la que haya venido. Luego no es lo mismo consumir eléctrico que consumir gas, incluso ya dentro del eléctrico, pues ya por temas ya ambientales, pues no es lo mismo consumir ciclo combinado de gas para crear electricidad, o una central hidroeléctrica o cualquier otra de estos, ¿vale? Entonces, bueno, este concepto sí que me interesa que quede un poco claro, ¿de acuerdo? El de energía primaria, ¿vale? Veo que no sé si tenéis alguna duda. Si tenéis alguna duda me vais comentando, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya sé que es un poquito duro el hablar así de tanto teórico, pero bueno, que os quede claro que la energía primaria es no solo la energía, que no es solo, vamos, si volvemos a la diapositiva primera, donde hemos hablado de la demanda energética, nuestro edificio, pues podríamos poner unos ejemplos con unos números un poco al azar, ¿de acuerdo? Pues si nuestra demanda energética de nuestro edificio es 1, el consumo energético de nuestro edificio, ¿de acuerdo?, podría ser 1,1, ¿de acuerdo? Para satisfacer esa demanda de 1, nosotros tenemos que gastar 1,1, ¿de acuerdo? Ese 1,1 es la energía final que nosotros hemos utilizado, ¿de acuerdo? Pero para gastar ese 1,1 de energía final, probablemente hemos tenido que necesitar, pues igual hasta 2, 2,5, 3 de energía primaria, dependiendo de la fuente de esa energía, ¿de acuerdo? Y de los procesos que haya sufrido de transformación o de transporte. Entonces, bueno, eso que quede claro, pues no es lo mismo una energía que otra, y que depende bastante de la calificación energética del tipo de combustible que utilicemos en nuestros edificios, ¿de acuerdo? Bueno, otras definiciones que hay en el documento básico, pues son la energía procedente de fuentes renovables. Pues bueno, van a ser pues la procedente de la energía hidráulica, de la biomasa, de los gases de vertedero, de plantas, todo el tema del tema solar y demás. Eso yo creo que son cosas bastante claras. Luego sí que hay una cosa que algún alumno alguna vez me ha preguntado, y bueno, es un punto de vista más que algo científico, es la biomasa. La biomasa está considerada una fuente renovable, porque se considera que durante el crecimiento de las plantas y los árboles que los darán la madera para usar como combustible, pues el balance de la vida de esa planta y el quemado de sus restos, se estima que el balance de CO2 es 0. Por eso es una fuente renovable. Pero bueno, esto es algo que está así en la normativa española. Os puede gustar o no, a mí personalmente no me parece coherente, porque la biomasa hay que transportarla, ya estamos gastando gasóleo de camiones para llevarla de lado a lado, con lo cual la energía primaria de la biomasa es mayor. O sea, la energía primaria que tendría nuestro edificio si tuviéramos biomasa va a ser mayor que si, por ejemplo, estuviéramos calentando con placas solares, que esa instalación, ese calor se genera en nuestro edificio y no sale de nuestro edificio. En cambio, la biomasa, pues tendrían que venir de fuera a darnos trocitos de madera que se han tenido que prensar previamente gastando energía. Y bueno, no me quiero enrollar tampoco mucho con el tema, es algo que no entiendo muy bien, que la biomasa sea considerada una fuente
una fuente renovable, pero bueno, así está y así lo podéis ver así lo podéis usar también incluso en vuestras certificaciones, ¿de acuerdo? A la hora de proponer mejoras y demás, si veis que el edificio puede aceptar una caldera de biomasa, pues bueno, es una mejora importante, es cara, pero es una mejora importante que se le puede dar a un edificio, ¿de acuerdo? De cara a certificaciones oficiales. Otra cosa es ya lo que cada uno podemos pensar de esto, pero bueno, no quiero liaros mucho con mi manera de ver las cosas, ¿de acuerdo? Vamos a hablar un poco ahora ya de lo que es el documento en sí, ¿de acuerdo? Después de las definiciones, hay más definiciones en el documento básico, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo que considero que serán las más importantes. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es perdón, sobre lo que es el documento, ¿de acuerdo? El ámbito de aplicación de este documento pues van a ser todos los edificios que se hagan nuevos a partir de su aprobación, que fue el 2013, si no recuerdo mal, y la ampliación de edificios existentes. Por ampliación, pues bueno, pues si abrimos una ala nueva en un edificio, pues bueno, esa ampliación tendría que estar sujeta a esta normativa de reciente creación, ¿de acuerdo? También aquí tengo, perdón, ya me perdonaréis, también están sujetas a la aplicación de este documento las edificaciones o parte de las mismas que están abiertas de forma permanente y sean acondicionadas, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, cualquier reforma, si nosotros tenemos un edificio que vamos a reformar el sistema de calefacción entero, pues nuestro sistema de calefacción debería cumplir la normativa vigente, ¿de acuerdo? Ya no habría que aplicar la normativa que se le aplicó en su construcción, sino que tendríamos que irnos a la nueva, ¿de acuerdo? O sea que por eso todas lo que son las reformas y los cambios de los edificios, pues ya con 30, 50 años, que son periodos en los que se ya empiezan las instalaciones empiezan a pedir ya una ayuda, por favor, y una actualización, pues bueno, aquí sí que habría que aplicar esto, ¿de acuerdo? Como contrapunto, las construcciones que no necesitan, o sea, sobre los que no habría que aplicar, serían las construcciones provisionales, que se van a utilizar durante menos de 2 años, por ejemplo, las casetas que se pueden montar en una obra, ¿no? Pues una obra que dura un año y medio, por ejemplo, pues las casetas que se montan de manera permanente durante la obra, ¿de acuerdo? Pues estarían exentas de cumplir este documento básico, ¿de acuerdo? Los edificios industriales, los edificios de defensa y los edificios agrícolas que no tengan uso residencial, ¿de acuerdo? O las partes de edificios destinados a esos usos. Puede haber mostrar una parte de edificio donde sí que hay una parte de un edificio donde hay una pequeña parte residencial, pero luego, por ejemplo, en la parte de atrás pues hay un uso agrícola en el que ahí no vive nadie, pero forma todo un mismo conjunto. Pues habría que aplicar estos documentos, este documento H0, habría que aplicárselo a la parte residencial, ¿de acuerdo? No a la parte agrícola en este caso. Bueno, y luego pues los edificios aislados de superficie útil 50 metros, aquí perdonaréis, me faltaban metros cuadrados. Pues bueno, básicamente es pues un edificio pequeñito. Si un edificio pequeñito no supone, no requiere la aplicación de este documento, ¿de acuerdo? Ahora pasamos cambiamos a la caracterización y la cuantificación de la exigencia, ¿de acuerdo? En cuanto a la caracterización de la exigencia, ¿vale? El H0 lo que nos habla es de una limitación del consumo energético que va a depender de la zona climática donde esté el edificio y del uso al que se va a ver destinado, ¿vale? También entra un poco en juego el tamaño del edificio, ya como veremos luego más adelante, pero bueno, básicamente es que el consumo energético de un edificio se va a ver limitado dependiendo de la severidad del clima, ¿de acuerdo? Digamos que climas más duros la normativa va a ser un poquito más permisiva,
No es lo mismo el invierno de Ávila que el invierno de Málaga. Entonces, digamos que el código técnico, la normativa, nos va a dejar ser un poquito, o sea, digamos que no los trata igual, ¿vale? Nos va a obligar a tener muy buenos aislamientos en zonas donde el invierno va a ser muy, bueno, el invierno o el verano, es decir, donde los inviernos y los veranos son duros, nos van a obligar a tener buenos aislamientos, pero a la vez nos van a permitir también, nos van a dejar consumir un poquito más, sobre todo por ejemplo el tema de renovables, pues nos van a pedir más energía solar en Sevilla que en Coruña, por ejemplo, que los días de sol son bastante menos. Entonces, pues bueno, es bastante lógico pensar que en Coruña es más difícil conseguir tanta energía solar como se podría conseguir en Sevilla, con lo cual, bueno, pues eso sí que el código técnico intenta discriminar un poquito según la climatología de la zona, y luego también según el uso. No es lo mismo un edificio residencial, un edificio de oficinas, un edificio sanitario y demás. Pues bueno, eso tenéis las tablas, están listadas tenemos las tablas en la normativa y podéis ver las distintas tipologías de los edificios, ¿de acuerdo? En las zonas, como ya comenta aquí, el H0, ya se comentaba también, si no recuerdo mal, en el primer H4, me suena, no sé si era el H4, se comentaba también que el consumo energético de las edificaciones abiertas será satisfecho con energía procedente de renovables. Esto quiere decir que si vamos a climatizar, por ejemplo, una zona abierta, pues lo que podría ser un porche que está abierto al exterior, pero queremos que la gente en nuestro porche pues se encuentre cómoda, con lo cual calefactamos en invierno, calefactamos un poquito el porche. Esa energía con la que vamos a calefactar el porche tiene que proceder de fuentes renovables. No podemos quemar gas, por ejemplo, para calentar la zona del porche. Sí que podríamos quemar biomasa, por ejemplo, como os he comentado antes, ¿de acuerdo? Se considera una fuente renovable, con lo cual, si nuestra caldera es de biomasa, podríamos tener una pequeña salida de aire o unos fan coils o unos, dependiendo de la tipología, pues podríamos tener algunos elementos terminales en un pequeño porche exterior y calentarlo con biomasa, ¿de acuerdo? Es una de las cosas por las que yo tampoco es que esté muy de acuerdo, pero así tenemos la legislación actual y así tenemos que conocerla y saber qué es lo que podemos hacer y qué no, ¿de acuerdo? Sobre la cuantificación de la exigencia, ¿de acuerdo? Para el uso energético en uso residencial privado, perdón, o sea, en edificios de viviendas, ¿de acuerdo? Se estima, el H0 nos deja una fórmula en la que calcular el consumo energético de energía primaria no renovable, ¿de acuerdo? El consumo energético límite que podemos tener es una función. Fernando, yo sé que todavía no dices nada, supongo que no verás la fórmula, voy a intentar explicarla despacito para que puedas tenerla en la cabeza. El consumo energético de energía primaria, que ya vemos que no es lo mismo que la energía final, como hemos comentado al principio, ¿de acuerdo? No renovable, porque no entramos en los consumos de energía renovables, pues bueno, digamos que tenemos cierto margen y es un poco casi como, no voy a decir gratuito, pero que no entra aquí, digamos, todo lo que queramos consumir de renovable, pues bueno, si es renovable, se puede. Nosotros entramos al consumo energético no renovable y de energía primaria, para diferenciar los tipos de energía, o sea, la procedencia de esa energía, perdón. No estoy muy fino yo hoy hablando, ya disculparéis. Bueno, el consumo energético límite que comentamos, ¿de acuerdo? Va a ser una fórmula, bueno, es una fórmula sencillita, simplemente tiene dos términos, ¿vale? Es un consumo energético de energía primaria base, que nos van a tabular según la zona climática del invierno, ¿de acuerdo? Eso que comentaba, que teníamos la península, Baleares y Canarias, Ceuta y Melilla, los tenemos divididos en zonas climáticas, ¿de acuerdo? Pues el consumo límite va a ser la suma de un consumo base, que va a depender
va a depender de nuestra zona climática, y le sumaremos también otro término, ¿de acuerdo?, que va a suponer que, bueno, tenemos tabulados, ¿de acuerdo?, que veremos que tenemos según la zona climática de invierno también lo tenemos tabulado, que es la F, ¿de acuerdo? Ahora mismo leyendo ¿vale? Es un factor corrector, lo bien explicado en la sección H0, es un factor corrector de superficie del consumo energético de energía primaria no renovable, ¿de acuerdo? Todos estos valores están tabulados, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente es una tablita en la que, según la zona climática de invierno, de la A a la E, vamos a obtener el valor del consumo base, ¿de acuerdo?, que por ejemplo para la zona A es 40 kilovatios hora por metro cuadrado de año, y un factor corrector que en la zona climática A va a ser de 1000, ¿de acuerdo? Este factor corrector lo tendremos que dividir por la superficie útil del edificio, ¿de acuerdo? Entonces lo dividimos por la superficie útil del edificio y con estos dos factores tenemos nuestro consumo de energía primaria no renovable límite, ¿de acuerdo? Según el valor que obtengamos en la sección H0, ¿de acuerdo?, se nos da una tabla en la que vamos a obtener la energía límite de nuestro, por ejemplo, para la seguridad climática de invierno. Ya perdonaréis que esta tabla no la encontré para poderla introducir aquí, ¿de acuerdo? Pues tenemos energías primarias límite para cada una de las zonas climáticas de invierno según la severidad para cada una de las severidades de invierno de las zonas climáticas y cada una de las superficies útiles. De acuerdo con todo esto, nosotros vamos a obtener un valor que más o menos estará pues en torno a 40-100 más o menos, ¿de acuerdo? Kilovatios hora, metros cuadrados, año. Siempre estamos hablando, cada vez que hablemos de consumos energéticos, siempre se toman en kilovatios hora y se dan en un ratio por metro cuadrado, ¿de acuerdo? Y se estima que el consumo es anual, es el ciclo que nosotros estudiamos. Entonces, con todos estos valores nosotros vamos a calcular vamos a obtener un consumo energético de energía primaria límite, ¿de acuerdo? Este consumo energético límite es el que nos va a permitir calcular la calificación energética del edificio, ¿de acuerdo? Básicamente, entonces, para un edificio nuevo o una parte ampliada de un edificio, ¿de acuerdo?, esta calificación que tenemos que obtener nosotros con esta fórmula que hemos visto, ¿de acuerdo?, tiene que ser superior a la B. Bueno, superior o igual, perdón, tiene que ser igual o superior a la clase B, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues simplemente que muchos edificios ahora mismo, bueno, de los construidos yo creo que casi ninguno podría cumplir, y va a haber que cambiar bastante la manera de realizar los edificios en este país para empezar a cumplir las normativas que vienen desde Europa. No sé si tenéis alguna duda, ya sé que me estoy atascando un poquito y no voy un poco fluido, pero esto de haberme cambiado la clase en el último momento me ha supuesto un poquito, me ha trastocado un poquito, ¿vale? Si tenéis alguna duda o pensáis que no me he explicado bien alguna de las cosas, me decís y le damos un poquito la vuelta, ¿de acuerdo? Bueno, para edificios nuevos o ampliaciones, que es lo que estábamos hablando, ¿de acuerdo?, que es en el ámbito de aplicación de ¿vale? Pues como comentábamos, para otros usos la calificación energética, ¿vale?, tiene que ser igual o superior a la clase B, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos para el edificio residencial privado, nosotros vamos a obtener un valor del consumo energético de energía primaria no renovable, que tendremos una tablita donde nos podrá decir donde nos irán el límite, ¿de acuerdo? Y ahí ya con eso ya obtendremos la calificación energética. Para otros usos, pues bueno, tenemos que conseguir que esto sea superior a B, de acuerdo a la letra B de las calculadas, de las puestas en el código técnico, perdón. Bueno, para la justificación, de acuerdo, porque es
nosotros tendremos que justificar este documento, ¿de acuerdo? Así como a la hora de realizar un proyecto tendremos que justificar los cálculos de energía solar para justificar que la instalación propuesta cumple la cobertura mínima requerida por el código técnico. Pues al igual que se hacía para otros casos, pues bueno, este documento también hay que justificarlo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues para justificar que se cumple la exigencia del H0, en el proyecto se deben incluir los aspectos como la definición de la zona climática, o sea, debe quedar bastante claro en qué zona climática se encuentra el edificio a la hora de aplicarle, como ya hemos visto, los factores de corrección o los consumos base de energía primaria y demás. El procedimiento empleado para el cálculo de la demanda energética y el consumo energético, ¿vale? Tiene que estar detallado, o sea, todos los cálculos y demás no nos vale por tener los datos de partida y unos resultados finales, sino que tienen que estar los cálculos detallados y justificados en el proyecto. La demanda energética de los servicios técnicos de ACS, calefacción, iluminación, refrigeración y demás también tiene que quedar reflejada en la justificación. La descripción de los sistemas empleados, que pues sería como una pequeña memoria de lo que sería el proyecto de instalaciones, ¿de acuerdo? O sea, el proyecto de ACS, el proyecto de calefacción será bastante grande, seguramente, depende del edificio, pero bueno, pueden ser proyectos de bastante peso. Pues bueno, lo que nos pide H0 es que hagamos un pequeño resumen o una descripción de cómo son los sistemas, por qué sistemas se ha optado, qué eficiencia tienen, o incluso qué otras propuestas se han valorado, por qué se ha optado por ese sistema en vez de otro. Perdón, que me he ido a la última. También se tiene que hablar de los rendimientos de los equipos, ¿de acuerdo? Pues si hemos colocado una caldera de gas para calefacción, pues bueno, deberá aparecer en un pequeño esquema y descripción de la instalación, pero también deberán aparecer el rendimiento de esa caldera o de ese equipo que hayamos colocado para nuestro edificio, ¿de acuerdo? Aquí aparece una de las cosas que hablamos también al principio, los factores de conversión de energía final en energía primaria. De acuerdo, esos factores los podemos encontrar, como ya os he comentado, en la página web del IDAE, como casi cualquier tabla de la que tengáis, de la que no sepáis dónde buscar bien en la página del IDAE, porque hay bastantes guías técnicas y muchas tablas que podemos utilizar para nuestros cálculos. ¿De acuerdo? Una de ellas es la tabla de factores de conversión de energía final a energía primaria, dependiendo de la tipología de la generación de esta energía. ¿Vale? Estos factores, una vez que los tengamos, tenemos que anotarlos y tendremos que conocerlos y tenemos que incluirlos en el proyecto, al menos en la justificación del H0, ¿de acuerdo? Para dejar constancia de que estamos realizando la conversión bien, porque una mala conversión, por ejemplo una conversión por defecto, si 1 kilovatio hora final debería ser realmente 2 kilovatios hora de energía primaria y nosotros hemos estimado que es 1,5, pues la verdad es que la calificación del edificio y el consumo del edificio de la energía primaria va a cambiar bastante. Entonces es muy importante dejar claro qué factores de conversión se han utilizado, que por supuesto sean los buenos. Bueno, y ahora ya para el uso residencial privado, hay que dejar justificación del consumo de energía procedente de energías no renovables. O sea, quiere decir, habría que no estamos hablando de rehacer todos los cálculos de los proyectos de instalaciones o de los proyectos de arquitectura, pero sí que tiene que quedar constancia, pues por ejemplo, de la demanda térmica del edificio a la hora de realizar
un sistema de calefacción o un sistema de climatización, ¿de acuerdo? Todo esto tiene que quedar un poco reflejado. Ya digo, no hace falta poner todos los cálculos, simplemente pues lo que sería una pequeña, no voy a hablar de memoria, una pequeña descripción de qué es lo que se ha hecho, qué datos han tomado, por qué se ha hecho así y qué datos han obtenido, ¿de acuerdo? Ya para justificarlo ya tenemos el proyecto en sí, pero bueno, la H0 nos pide que incluyamos todas estas cosas, al menos para poderlas tener a la vista y saber qué es lo que se ha hecho, o al menos qué decisiones han tomado a la hora de realizar las instalaciones de este edificio. ¿De acuerdo? Bueno, en el caso de edificios distintos, edificios que no sean viviendas, ¿vale? Hay que tener la calificación energética para el indicador de consumo energético de energía primaria no renovable. Esto quiere decir la formulita que hemos obtenido, sobre la que hemos trabajado antes, y que tenemos que tener una B o superior, ¿de acuerdo? Pues hay que justificar esto, tenemos que hacer los cálculos, tenemos que justificar diciendo en qué tablas obtenemos todo y justificar que nos salga, o sea, y obtener obtener una B o superior y justificar un H0. Como última diapositiva, veis que es cortito, este documento no es bastante cortito, sí que implica hacer un poco de trabajo luego a la hora de presentar un proyecto, pero el documento en sí no es muy largo y os digo que os animo a que le echéis un ojo, porque la verdad es que no es nada pesado de leer y se entienden bastante bien las cosas, igual hasta mejor que la clase. Pero bueno, en la demanda energética, ¿de acuerdo? Y las condiciones operacionales es uno de los temas que habla el H0, creo que es en los puntos finales de los que habla. ¿De acuerdo? Se nos habla que el consumo energético de los servicios de calefacción y refrigeración se obtendrá según los procedimientos del cálculo de la demanda energética del H1. ¿De acuerdo? Bueno, pues simplemente nos está diciendo que dónde tenemos, que ya se hacía así, pero bueno, entonces está diciendo que dónde tenemos que buscar, en qué zona del documento del código técnico tenemos que buscar para poder realizar los cálculos y justificar la limitación de la demanda energética. ¿De acuerdo? Con eso pues sabremos cuál es la demanda de los servicios de calefacción y refrigeración. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya esto ya hacíamos la limitación del H1, que si ya habéis trabajado con líder, pues es el valor que se obtenía. Si líder nos decía si cumplía o no cumplía la sección H1, perdón. Y ahora lo podemos hacer con la herramienta unificada, o lo podemos hacer con tablas o con pequeños cálculos, podemos justificar esta limitación. ¿De acuerdo? Nos indica que el consumo energético de ACS se obtendrá considerando la demanda energética del H4, que es algo que ya se hacía, pues bueno, pues simplemente deja claro que para el consumo energético de generación de ACS se va a calcular teniendo en cuenta todos los datos del H4, ¿de acuerdo? No es nada aquí no va a cambiar nada. Incluso en el siguiente, que el consumo energético de iluminación se hará considerando la eficiencia energética resultante de la aplicación del documento técnico H3, ¿de acuerdo? Simplemente son unos recordatorios que nos hace el documento, digamos que así ya en cierta manera nos obliga a que estos consumos que nosotros vamos a poner en nuestra justificación del H0 nos está diciendo ya de dónde tienen que venir, ¿vale? Tenemos que trabajar con H1, tenemos que trabajar con H4 y en caso de edificios no residenciales del sector terciario, pues tendremos que trabajar con la H3 para iluminación, ¿de acuerdo? Con todos estos consumos que obtengamos y con todas estas eficiencias seremos capaces de volver otra vez al H0, ¿de acuerdo? Para calcular los factores, el consumo de energía primaria de fuentes no renovables y comprobar el cumplimiento de la normativa, ¿de acuerdo? No sé si tenéis alguna duda, si me he saltado algún punto que podamos darle alguna vuelta para que quede más claro. Ya os digo que lo que más me importa
así del H0, porque sí que podéis, ya os digo que es cortito y lo podéis leer en un momentín y queda bastante claro. A mí básicamente lo que me interesa es que os quede claro la energía primaria, ¿de acuerdo? La diferencia entre la energía final, que es un poco la que tenemos nosotros en la cabeza, de la que utilizamos en el punto de consumo, ¿de acuerdo? La que, digamos que sería incluso la que nos facturarían, y, bueno, la que nos facturan no, la que aparece en el contador, en el caso del contador eléctrico, pues esa es la energía final. Pero luego está la energía primaria, ¿de acuerdo? Que es la que tenemos que tener un poco más en cuenta, tenemos que ser un poco conscientes de eso, de que no es lo mismo consumir un tipo de energía que otra, que la generación es importante, y ya no solo la generación, sino la cercanía de la generación, y bueno, que la eficiencia energética de un edificio al final no solo es que consuma más o menos energía, sino qué energía está consumiendo, de dónde viene y qué factores de conversión hay con respecto a otras energías, ¿de acuerdo? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta, y que muchas veces igual simplemente una sustitución de un termo eléctrico por un termo a gas ya puede suponer una buena mejora energética. Igual no es muy grande, pero ya supone una mejora energética, porque ya os digo, no recuerdo los valores, no sé si estaba la electricidad, el factor de conversión estaba en torno a 3 y el gas estaba en torno a 1,6 o algo así, pero la diferencia era muy grande. Recuerdo que entre el gas y la electricidad la diferencia era muy grande. Entonces, a la hora de necesitar, por ejemplo, 10 kilovatios hora para calentar agua durante un mes, esos 10 kilovatios hora que necesitamos para calentar, si los utilizamos con electricidad, nos pueden suponer 30. En cambio, si nos pueden suponer a nosotros, no, suponen al medio ambiente en general, a la sociedad en general, a la generación. O sea, se habrán tenido que generar 30 para que podamos consumir 10. En cambio, si funcionamos con gas, pues nosotros estaremos utilizando los 10 kilovatios hora contenidos en el gas, y se habrán necesitado pues probablemente unos 4, 5, 6 kilovatios hora extras para facilitarnos el consumo de esos 10, ¿de acuerdo? Es un poquito lo que más me interesa que os quede claro, el tema de la energía primaria, y también, como ya he comentado, la formulita del consumo energético de energía primaria no renovable, que ya es una formulita sencilla, es un consumo base más un factor de corrección que va dividido por la superficie útil del edificio. ¿De acuerdo? No sé si tenéis alguna pregunta. Javier comenta que no me ha quedado muy claro la forma de comprobar el consumo de energía primaria límite y la relación con la calificación B. Bueno, esto en el H0 teníamos, creo que estaba en la siguiente, aquí, ¿vale? Lo de la clasificación de energía B, esto se aplica a otros usos, ¿de acuerdo? Otros usos distintos de viviendas, perdón, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros realicemos un edificio nuevo o una ampliación de edificio existente para otros usos distintos al residencial privado, que es el primer caso, ¿de acuerdo? Cuando nosotros vayamos a realizar esta formulita, ¿de acuerdo? O sea, cuando vayamos a calcular esta fórmula, el valor que tendremos que obtener al final, a ver, que me he ido de diapositiva, perdón, el valor que tendremos que obtener al final, ya os digo que será un número que se estará entre 40 o entre 40 y 100 más o menos, obtendremos kilovatios hora dividido para metro cuadrado año, ¿de acuerdo? Este valor tendremos que acudir a una tabla, ¿de acuerdo?, en la que nos van a dar las energías límite para cada una de las zonas climáticas. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, es que ya os digo que tenía la clase preparada de otra manera y no os puedo poner la tabla ahora, pero bueno, para que os hagáis un poco la idea, si nosotros tenemos un consumo base de, por ejemplo, en una zona climática
vamos a coger la zona climática C, ¿de acuerdo? Tenemos un consumo base de 50 kWh metro cuadrado año, ¿de acuerdo? A ese consumo base tenemos que dar el factor corrector, que para el caso de la zona climática de invierno C es de 1500, lo vamos a dividir por una superficie útil, pues vamos a poner una superficie útil que sea 1000 metros cuadrados, algo muy redondo. Si dividimos 1500 dividido para 1000, obtenemos 1,5. Tenemos 50 de base más 1,5, 51,5. ¿Vale? Para 51,5, para la energía límite para la zona climática C, para la superficie útil 1000 es de 52. ¿De acuerdo? Con lo cual estamos dentro. Ahí, ¿vale? Nosotros estamos ya dentro de la tabla. No sé si... Claro, si tuviéramos la tabla aquí delante, igual tendríamos sería un poquito más fácil. Ya os digo que es que tenía que presentar. Hemos tenido problemas, no he podido meteros la presentación y tenía alguna cosita más que os quería poner aquí. No sé, Javier, si te ha quedado claro o... Sí, de todas maneras, si no, cualquier duda que tengáis, ya que hay veces que en estas clases, pues bueno, se me pasan algunas cosas o no, bueno, por qué decirlo, también ha habido algún alumno que me ha preguntado alguna cosilla. La relación con la calificación B es simplemente que el documento nos pide una clase B para este tipo de edificios, ¿de acuerdo? O sea, nosotros cuando obtenemos el valor, o sea, las calificaciones energéticas, como os he comentado al principio, se obtienen en torno al consumo de energía primaria, ¿de acuerdo? Nosotros cuando a Calener, a C3X o a cualquier otro programa reconocido le estamos introduciendo los datos, él al final lo que calcula no es la energía consumida en el mismo edificio, sino que él calcula la energía primaria consumida, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que esto antes lo hacía el programa un poco por, digamos, lo hacía un poco por detrás, sin que nosotros no lo supiéramos, sino que no éramos plenamente conscientes de esto, ¿no? Este documento sí que nos viene a explicar un poco qué es lo de la energía primaria, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros tenemos el consumo de energía primaria, tenemos que ir a ver qué calificación para esa zona climática y para esa superficie, qué calificación obtiene el edificio, ¿de acuerdo? Y para edificios no residenciales vamos a tener que obtener mínimo una B, ¿de acuerdo? No es que al hacer la fórmula nosotros obtengamos si cumple o no cumple la B, sino que utilizamos esta fórmula del consumo de energía primaria no renovable, ¿vale? Calculamos cuál va a ser, ¿de acuerdo? En qué límite estamos, si estamos dentro del límite o no, y luego cuando hayamos calculado el consumo total, que ya os digo, lo podemos calcular con líder, lo podemos calcular con C3X, lo podemos calcular a mano. Cuando nosotros obtengamos ese consumo de energía total y esa calificación energética que nos va a dar el programa, esta tendrá que ser mínimo de una B, ¿de acuerdo? No es que la B venga implícita en esta fórmula, ¿de acuerdo? Eso es algo que tenemos que hacer después. Nosotros calculamos que estamos dentro, después hacemos todo lo que hemos hecho hasta ahora de calificar el edificio y luego tendríamos que volver al H0 para ver que nos pide una calificación mínimo de B y ver que la cumplimos, y si no la cumplimos pues tendríamos que rehacer instalaciones o aislamientos o replantear un poquito el edificio. No sé si me he explicado, Javier. Vale. Esto es para edificios no residenciales, sí, correcto. Esto es una exigencia que se pide desde el H0 para no residenciales. Para los edificios residenciales, ¿de acuerdo? Tenemos el código técnico, tenemos el H1, tenemos el H4, quiero decir, no es que los edificios residenciales estén exentos de obtener un mínimo, ¿de acuerdo? Pero no estamos hablando del H0. En este caso el H0 nos limita en los no residenciales, ¿vale? Nos está obligando ya a que sean mínimo una B.
Si tenemos un edificio de viviendas, pues ahora mismo no recuerdo, creo que no, a mínimo, no sé si era una C ahora, ya. Vale, bueno, Fernando comenta que la volverá a ver. De acuerdo, ya lo siento, Fernando, que no hayas podido ver la pantalla. En un principio estará grabada y la podrás ver en el campus, ¿de acuerdo? La tendrás colgadas en la parte de clases. No me acuerdo si era videoteca o biblioteca, bueno. Y bueno, pues no sé si, Javier, lo que comentamos, sí, esto es para no residenciales, digo, es una exigencia nueva para esa tipología de edificios. El resto siguen funcionando como se funciona hasta ahora: H1, H4, H1 limitación de la demanda y H4 generación de ACS y con cobertura o solar o una justificación de una cobertura a través de energía renovable, ¿de acuerdo? Y con los valores límite que nos van a pedir en el H1 de limitación de la demanda, los valores que nos van a pedir en el H4 y demás, obtendremos una calificación para el edificio, ¿de acuerdo? Que si es nuevo, ya os digo yo que no sé si creo ya que estamos, ahora mismo creo que tienen que salir C los edificios de viviendas ahora. No os lo toméis muy al pie de la letra, pero estas cosas como van cambiando cada 2 años, cada 3, en 2015, no sé si cambiaban ahora, 2016, había una exigencia nueva, para 2020 había otra exigencia, que creo que era que los edificios de titularidad pública tenían que ser de consumo de energía casi cero. En 2020 hay una serie de propuestas, bueno, propuestas no, hay una serie de hitos dentro de la eficiencia energética que cada año tienen que ir cumpliéndose, ¿vale? Entonces ahora mismo no tendría que mirarlo, ¿de acuerdo? Para edificios residenciales. Vale, bueno, de todas maneras, vale, si os parece, vamos a cerrar la clase. Sí que os voy a decir que cualquier duda que tengáis, que por supuesto que me podéis escribir, ¿de acuerdo? Si queréis la presentación, ya os digo que no es una presentación, es básicamente un poco recoger los puntos que yo considero más importantes del H0 y mostrároslo para poder hablar un poquito sobre ellos. Si queréis la presentación o si queréis cualquier aclaración después, pues bueno, me escribís en el campus y ya podremos hablar más tranquilamente y me dais vuestras dudas y os paso si queréis el PowerPoint, ¿de acuerdo? Sí que, bueno, os recomendaría que os echarais un ojo al H0, ¿eh? Ya os digo que son 5 hojitas y en 10 minutos lo veréis que es bastante sencillito. ¿De acuerdo? Pues bueno, nada, un placer daros la clase y os espero en las siguientes, ¿de acuerdo? Hasta luego.